Desde el amanecer de la historia, la arrogancia ha sido el talón de Aquiles de los grandes imperios, de los reyes, de los estrategas que creyeron haber dominado el arte de la guerra, del poder y del control. Pero no hay error más fatal que subestimar al espíritu de un verdadero titán, a la esencia de un alma que arde con la fuerza de 1000 soles y se niega a ser opacada. Y así, en el instante en que decidiste menospreciar a Leo, sin saberlo, firmaste el principio de tu final. Lo viste y pensaste que su fulgor no era más que una llamarada efímera, que su energía sería disipable con el paso del tiempo, que su pasión no era más que un fuego sin sustancia. Lo miraste y te creíste más fuerte, más astuto, más preparado. Cometiste el peor error de todos, ignorar la potencia de su esencia. Porque Leo no solo brilla, Leo incinera. No solo avanza, arrasa. No solo lucha, domina. Al principio, su reacción fue apenas perceptible. Quizás una sonrisa ladeada, un destello en la mirada que por un segundo te hizo dudar. Pero ya era demasiado tarde. Porque lo que tú veías como un simple desafío era, en realidad, el primer rugido de la tormenta que estaba a punto de desatarse. En ese momento, la rueda del destino giró en su favor y en tu contra. La batalla ya no era cuestión de habilidad, ni de fuerza, ni de estrategia. Era cuestión de voluntad, y en ese terreno, jamás podrías vencer. Intentaste imponer tu ritmo, tu juego, tu arrogancia, pero Leo se levantó con el peso de 1000 victorias inscritas en su espíritu. Su fuego se avivó con cada menosprecio, con cada palabra que intentó relegarlo a un papel secundario. Lo que para otros hubiera sido una herida al orgullo, para él fue un impulso. Lo que para muchos significaría rendirse, para él fue un nuevo motivo para atacar con más fuerza. Su determinación era implacable, su pasión indetenible. Uno a uno, tus argumentos, tus planes, tus estrategias se desmoronaron ante la presencia de su grandeza. Intentaste resistir, intentaste cambiar el rumbo, pero ya no había marcha atrás. Leo no perdona. No olvida. No concede segundas oportunidades a aquellos que osaron menospreciarlo. Su venganza no es impulsiva ni descontrolada, es precisa, calculada, devastadora. Y cuando finalmente entendiste la magnitud de tu error, ya estabas atrapado en su resplandor, consumido por la intensidad de su fuego. Cuando el polvo se asentó y la batalla llegó a su fin, solo quedaban cenizas de tu orgullo, ruinas de tu falsa confianza, escombros de lo que alguna vez pensaste que era invulnerable. Leo no solo había ganado, había marcado la historia con su victoria. Y mientras su silueta se erguía en la cima de su gloria, el mundo entendió que jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar a un verdadero rey del fuego. Porque el día que lo hiciste, fue el día en que todo terminó para ti. El error de subestimar a Leo no fue solo una cuestión de orgullo o de juicio errado, fue una catástrofe inevitable, una sentencia dictada desde el instante en que creíste que podías apagar una estrella con solo soplar sobre su llama. Pero las estrellas no se apagan con vientos débiles ni con palabras vacías, su luz no se doblega ante la sombra de la duda ni se desvanece con el veneno de la envidia. Leo no es solo fuego, es la encarnación misma de la determinación y el espíritu indomable que ha definido a los grandes conquistadores, a los héroes de epopeyas inmortales, a los titanes que, lejos de caer ante la adversidad, la utilizan como combustible para su ascenso. Lo que nunca comprendiste fue que Leo nunca pelea solo. Puede parecer que es él contra el mundo, pero en su esencia lleva consigo el peso de todos los que antes que él se alzaron contra la mediocridad y la arrogancia de quienes, como tú, creyeron que podían doblegar la voluntad de los destinados a la grandeza. Su fuego no es solo suyo, es el eco de un linaje de guerreros que nunca se rindieron, de soñadores que nunca aceptaron el fracaso como un final, de almas que, al igual que él, nacieron para brillar más allá del tiempo y las circunstancias. Tampoco entendiste que la resistencia de Leo no proviene únicamente de su fuerza, sino de su instinto inquebrantable. Lo has visto luchar, pero nunca has entendido por qué no se detiene. No es solo la ambición de ganar, ni el deseo de demostrar algo al mundo. Es la convicción profunda, arraigada en su esencia, de que su destino es escribir su historia con letras de fuego, de que su propósito no es solo existir, sino trascender. Y cuando alguien como él es desafiado, no se limita a responder, arremete con una furia que hace temblar a aquellos que lo subestimaron. Si hubieras observado más allá de tu propia soberbia, habrías notado que su fuego no solo destruye, sino que también purifica. Donde tú veías ira, había pasión, donde creías ver una reacción impulsiva, había una estrategia en marcha. Porque Leo no ataca sin pensar, no lucha sin un propósito.
su instinto lo guía con una precisión que los débiles jamás entenderán. Y es en esa inteligencia feroz, en esa intuición afilada como la hoja de una espada legendaria, donde radica su verdadero poder. Pero quizás el peor de tus errores fue creer que podrías vencerlo sin entender su esencia. No te diste cuenta de que cada herida que intentaste infligirle no hizo más que fortalecerlo. Cada intento de debilitarlo, de socavar su confianza, de detener su marcha, solo lo convirtió en algo más temible, más poderoso. Porque Leo no es alguien que se quiebre ante la adversidad, sino alguien que la abraza, la despoja de su amenaza y la transforma en la razón para rugir más fuerte. El momento en que todo cambió, cuando el equilibrio de la batalla se inclinó irreversiblemente a su favor, fue cuando te diste cuenta de que no había manera de apagarlo. Intentaste resistir, intentaste remontar, pero era como intentar sostener la arena con las manos abiertas. Leo ya había decidido que la victoria era suya, y cuando un corazón como el suyo decide algo, el universo mismo se pliega a su voluntad. El rugido de su triunfo no fue solo una victoria personal, fue un mensaje a todos los que alguna vez dudaron de él, a todos los que intentaron oscurecer su brillo. Y en ese momento, mientras la realidad de tu derrota se asentaba, comprendiste lo que el mundo siempre ha sabido: Leo no es solo un contendiente, es una fuerza de la naturaleza, un fenómeno que no se puede controlar ni contener. Tu final no llegó con una gran caída, sino con la lenta y aterradora comprensión de que nunca estuviste a su nivel. Que mientras tú jugabas a derribar, él jugaba a construir. Que mientras tú intentabas frenar su ascenso, él ya estaba volando por encima de cualquier obstáculo. Que el día que lo subestimaste fue el día en que perdiste no solo contra él, sino contra todo lo que representa. Y mientras él avanzaba, iluminado por la luz de su propia determinación, tú te quedaste atrás, atrapado en las sombras de lo que pudo haber sido, de lo que nunca comprendiste, de lo que nunca volverías a alcanzar. Nunca entendiste que Leo no solo es fuego, sino que es la tormenta que lo alimenta, el viento que aviva sus llamas, el eco del trueno que anuncia su llegada. No es solo la furia de la batalla, sino la calma antes de la tempestad, la certeza inamovible de quien sabe que la victoria es cuestión de tiempo, de paciencia, de estrategia. Creíste que lo habías visto todo, que sus reacciones eran predecibles, que su intensidad era momentánea. No te diste cuenta de que Leo no juega a corto plazo, él ve más allá, siente más allá, vive más allá. Si hubieras prestado atención, habrías notado que Leo nunca actúa sin un propósito. Cada movimiento suyo tiene un significado, cada pausa es un análisis, cada palabra es una pieza en el tablero de su victoria. Creíste que su pasión lo hacía vulnerable, que su fuego podía consumirlo a él antes que a ti. Pero lo que no entendiste es que Leo no arde en un frenesí ciego, su llama es controlada, su energía es canalizada, su intensidad es su mayor arma. Y mientras tú te desgastabas en ataques vacíos, él esperaba el momento perfecto para desatar su poder con una precisión quirúrgica. Intentaste menospreciar su resistencia, pero Leo no solo soporta el dolor, lo transforma. Lo que para otros es un obstáculo, para él es un desafío. Lo que para muchos es el fin, para él es solo el principio. No lo viste, pero cada vez que intentaste hacerle daño, solo lograste encenderlo aún más. Cada golpe que diste fue un golpe contra tu propia derrota, cada burla que lanzaste fue un eco que terminó resonando en tu propia caída. Porque la fortaleza de Leo no radica en no ser herido, sino en su capacidad para levantarse una y otra vez, siempre con más fuerza, siempre con más determinación. No comprendiste que Leo no pelea solo por sí mismo, sino por la historia que quiere escribir, por el legado que dejará, por aquellos que creen en él y aquellos que alguna vez dudaron de él. No busca vencerte solo por una cuestión de orgullo, sino porque sabe que su destino es grandeza, y la grandeza no se alcanza sin desafíos, sin enemigos, sin pruebas que forjen su leyenda. Y en el momento en que decidiste subestimarlo, te convertiste en parte de esa historia, no como un rival digno, sino como el error que lo llevó a elevarse aún más alto. No pudiste ver la profundidad de su lealtad, de su amor por aquellos que lo rodean. Leo no solo lucha por sí mismo, su corazón es un reino donde solo los verdaderamente valientes pueden entrar. Y aquellos a quienes protege, aquellos por quienes se alza, son su mayor motivación, su impulso infinito. Si hubieras entendido esto, habrías sabido que nunca estabas enfrentando solo a una persona, sino a un alma imparable, a un espíritu que no conoce la rendición. Tu error no solo fue subestimarlo en la batalla, sino subestimarlo como ser. Creíste que su fuerza era solo física, que su poder era solo externo. No te diste cuenta de que la verdadera esencia de Leo radica en su convicción, en la fuerza de su mente,
en la profundidad de su corazón. Mientras tú calculabas números y estrategias, él forjaba su victoria con pura voluntad, con la certeza absoluta de que nada ni nadie podría apagar su luz. El momento final no fue un golpe devastador ni una explosión de furia. Fue algo más profundo, más terrible para ti. Fue el instante en que miraste sus ojos y comprendiste que ya no había nada que pudieras hacer. Que la batalla no se había decidido en el campo de lucha, sino desde el momento en que dudaste de él. Leo ya había ganado, no porque fuera más fuerte o más hábil, sino porque nunca dudó de sí mismo, porque su fuego nunca titubeó, porque nunca consideró la posibilidad de perder. Ahora, en la distancia, mientras observas cómo avanza, cómo sigue iluminando su propio camino con la misma intensidad indomable, solo te queda la sombra de lo que pudo haber sido. Porque el día en que lo subestimaste fue el día en que sellaste tu destino, el día en que tu historia quedó relegada al olvido, mientras la suya ardía con más brillo que nunca. No viste los primeros signos. No notaste los pequeños detalles que anunciaban tu caída. Estabas demasiado ocupado en tu propio reflejo, creyendo que tu dominio era absoluto, que tu percepción era infalible, que tu victoria estaba garantizada desde el momento en que decidiste menospreciarlo. No entendiste que Leo no solo es fuego, sino que es el mismo amanecer que llega inevitable, el ciclo que nunca se detiene, el pulso de algo mucho más grande que cualquier cálculo mezquino que hayas hecho en su contra. Hubo un instante, quizás imperceptible para cualquiera menos para él, en el que el destino selló su curso. Pudiste sentirlo en el aire, aunque lo ignoraste, en la manera en que su postura no se encorvó, en cómo sus ojos nunca parpadearon, en cómo su presencia se volvió cada vez más imponente a medida que intentabas hundirlo. No entendiste que la resistencia de Leo no es solo cuestión de fuerza, sino de algo mucho más peligroso para sus oponentes, una absoluta incapacidad para ceder. No hay rendición en su código genético. No hay marcha atrás en su espíritu. Leo no se deja definir por las circunstancias. No es alguien que se doblegue ante la presión, porque su naturaleza es ser la presión misma. Lo que para otros es insoportable, para él es simplemente parte del proceso. Es ahí donde florece, donde su esencia cobra sentido, donde los demás se quiebran y él sigue adelante. Si hubieras entendido esto, habrías sabido que estabas librando una batalla que nunca podrías ganar. Tu error no fue solo subestimarlo en un instante, sino en cada paso que diste desde el primer día. No viste cómo observaba, cómo aprendía, cómo absorbía cada provocación no como un golpe, sino como un recordatorio de su propia invulnerabilidad. Te burlaste de su intensidad, creyendo que su fuego lo consumiría antes de que pudiera alcanzarte. Pero no comprendiste que su fuego no es solo llamas caóticas, es luz, es dirección, es el faro que ilumina su camino incluso en la más absoluta oscuridad. Nunca imaginaste que cada derrota aparente, cada obstáculo que creíste poner en su camino, cada trampa que intentaste tenderle, solo lo hizo más peligroso. Porque Leo no colecciona fracasos, los transforma en escalones. Su orgullo no es frágil como el cristal, sino templado como el hierro. Cada vez que intentaste someterlo, solo lograste reforzar su convicción, afilar su determinación, encender su deseo de demostrarte que estabas equivocado. Cuando finalmente comprendiste la magnitud de tu error, cuando la certeza de su victoria comenzó a pesar en tu pecho como una carga insoportable, ya era demasiado tarde. No había nada que pudieras hacer. La rueda del destino ya había girado en su favor, y lo único que te quedaba era ser testigo de su ascenso. Su victoria no fue ruidosa ni caótica. No necesitó gritos ni celebraciones estridentes. Simplemente, sucedió. Se alzó con la naturalidad de alguien que siempre supo que este era su camino, con la tranquilidad de quien entiende que su grandeza no depende del reconocimiento de los demás, sino de la absoluta certeza de su propio valor. ¿Y tú, qué creíste haber visto todo, que pensaste que podías medir su fuerza con reglas comunes, que asumiste que el fuego podía ser contenido por la ignorancia, te encontraste solo, en la sombra de su resplandor, con una única pregunta en la mente, ¿cómo no lo vi venir? Pero en lo más profundo, ya conocías la respuesta. No lo viste porque nunca quisiste verlo. Porque tu arrogancia te impidió entender que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser subyugadas, espíritus que no pueden ser quebrantados, almas que nacieron para arder y nunca apagarse. El día que subestimaste a Leo fue el día en que sellaste tu destino. No porque él te lo impusiera, sino porque tú mismo lo escribiste con cada acto de incredulidad, con cada gesto de desprecio, con cada paso que diste creyendo que podrías apagar lo que nunca estuvo en tu control.
Su luz sigue brillando, su fuego sigue ardiendo, su historia sigue escribiéndose con letras de oro y llamas. Y tú, reducido a un recuerdo en la inmensidad de su legado, te das cuenta de que nunca fue una cuestión de quién era más fuerte. Fue una cuestión de quien jamás dudó de su propia fuerza. Nunca viste lo que estaba ocurriendo realmente. Creíste que el juego seguía tus reglas, que el destino obedecía a tus cálculos, que la voluntad de Leo podía ser domada como si fuera un simple obstáculo en tu camino. Pero nunca entendiste que él no era una piedra en tu sendero, sino la montaña misma. No era una distracción, sino la prueba definitiva. No era un adversario cualquiera, sino aquel contra quien no había estrategias efectivas, porque no jugaba en el mismo terreno que tú. Desde el primer momento, Leo percibió cada uno de tus movimientos. No porque tuviera una visión sobrenatural, sino porque su esencia es la de un depredador que huele el miedo antes de que siquiera seas consciente de él. Te creyó digno al principio, no porque te respetara, sino porque su código dicta que cada batalla debe tomarse en serio. Pero a medida que avanzaste con tu arrogancia, con tu aire de superioridad, con tu creencia de que podías domarlo, su mirada cambió. Y fue en ese instante que perdiste, porque dejó de verte como un rival y comenzó a verte como una lección que estaba a punto de dar. No entendiste que Leo no necesita que el mundo lo reconozca para saber quién es. Su identidad no depende de la aprobación externa, ni de la validación de aquellos que no pueden comprender su fuego. Mientras tú intentabas encontrar formas de disminuir su luz, él no te veía como un obstáculo real, sino como un reflejo de todas las dudas que alguna vez enfrentó y venció. No era la primera vez que alguien lo subestimaba. No sería la última. Pero sí sería la vez en que esa subestimación se convirtió en tu mayor error. Lo que nunca comprendiste es que la verdadera fuerza de Leo no reside en su ataque, sino en su resistencia. Puedes golpearlo una y otra vez, pero cada golpe que recibe solo le recuerda que está vivo, que sigue de pie, que su espíritu no puede ser doblegado. Mientras otros se desgastan en la lucha, él se fortalece. Mientras otros buscan formas de retirarse dignamente, él sigue avanzando. Es un ciclo interminable, una fuente de energía que se renueva con cada desafío. No viste que cada aparente derrota suya era un paso calculado. No viste que cada caída era una oportunidad de aprender, que cada golpe era una enseñanza que incorporaba en su ser. No viste que mientras tú celebrabas pequeñas victorias insignificantes, él ya estaba construyendo el camino hacia su triunfo final. Y cuando lo notaste, cuando entendiste que habías caído en su juego, ya no había escapatoria. Leo no gana por accidente. No vence por suerte. Su éxito no es un golpe del azar, sino la culminación de su visión, de su esfuerzo, de su capacidad para sobreponerse a cualquier obstáculo. Si hubieras observado más de cerca, habrías visto que su determinación no tiene fisuras, que su convicción no titubea, que su fuego nunca se apaga. Tampoco comprendiste que Leo no solo pelea por él mismo. Su corazón es su verdadera fortaleza, el núcleo de su poder, el motor que lo impulsa más allá de los límites que otros consideran imposibles. Lucha por sus ideales, por aquellos que han creído en él, por el legado que está destinado a dejar. Y cuando alguien como él encuentra una razón para pelear, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. En el fondo, el momento más doloroso para ti no fue la derrota en sí, sino el instante en que comprendiste que nunca tuviste realmente el control. Que nunca tuviste la ventaja. Que cada paso que diste, cada intento de derribarlo, cada palabra con la que intentaste minimizarlo, solo sirvió para alimentar su fuego. Fue entonces cuando sentiste la verdadera desesperación, darte cuenta de que nunca estuviste ganando, que todo este tiempo solo había sido parte de su proceso de crecimiento. Leo no te odió por lo que hiciste. No perdió su tiempo en rencores innecesarios. No necesitó vengarse. Su verdadera victoria no fue humillarte, sino demostrarte que jamás estuviste a su nivel. Que mientras tú intentabas apagar su luz, él solo la hacía brillar más fuerte. Que el día en que lo subestimaste fue el día en que te convertiste en un mero espectador de su ascenso. Y mientras él sigue adelante, mientras su fuego ilumina su camino hacia la grandeza, tú quedas atrás, atrapado en la sombra de lo que pudo haber sido, en el eco de una historia en la que fuiste solo un detalle insignificante. Porque lo que no entendiste, hasta que fue demasiado tarde, es que no se puede desafiar al sol y esperar no ser consumido por su calor. Desde el primer momento, el universo ya había determinado que el desenlace sería inevitable.
No porque estuviera escrito en algún pergamino sagrado ni porque las estrellas lo hubieran decretado, sino porque Leo no es alguien que dependa de la suerte, del azar o de la misericordia de otros. Él es causa, no consecuencia. Es movimiento, no inercia. Y en la batalla que creíste ganar antes de siquiera librarla, él ya estaba varios pasos por delante de ti, no porque tuviera una ventaja sobrenatural, sino porque su esencia misma es el impulso inquebrantable de quien se niega a ceder. En tu mente, la victoria era un trámite. Observaste su fuego y creíste que, como toda llama, se apagaría con el tiempo. Lo viste rugir y pensaste que su voz se quebraría si lo empujabas lo suficiente. Lo viste brillar y asumiste que, con las sombras adecuadas, podrías opacar su luz. Pero la lección que nunca entendiste es que la grandeza no se mide en los momentos de calma, sino en los de tormenta. Y en la tormenta, Leo no se ahoga, Leo danza en el caos, lo convierte en su escenario, lo moldea a su voluntad hasta que lo imposible se rinde ante él. Lo que más ignoraste, lo que más subestimaste, no fue su fuerza ni su astucia, sino su capacidad de renacer. Puedes quitarle todo, su seguridad, su estabilidad, sus recursos, sus aliados. Puedes empujarlo al abismo, puedes verlo caer hasta lo más profundo de la desesperación. Pero lo que nunca podrás hacer es verlo rendirse. Porque cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad amenaza con sofocar hasta la última chispa, es ahí donde Leo renace de sus propias cenizas, con un rugido aún más poderoso, con una mirada aún más feroz, con una determinación que ya no es solo una amenaza, sino una promesa inquebrantable de que se levantará y lo reclamará todo. Nunca te diste cuenta de que cada obstáculo que colocaste en su camino solo sirvió para entrenarlo. Cada trampa que le tendiste fue un ejercicio de resistencia. Cada burla, cada intento de subyugarlo, cada vez que pensaste que habías ganado, solo fue una lección que absorbió con la paciencia de un guerrero que sabe que el tiempo está de su lado. ¿No viste que, mientras tú celebrabas pequeñas victorias momentáneas, él estaba forjando su imperio con la paciencia de un rey que sabe que su corona es inevitable? Tu caída no fue rápida ni abrupta. No fue el resultado de un solo error. Fue una acumulación de pequeños momentos, de pequeñas señales que ignoraste, de advertencias silenciosas que tu orgullo se negó a escuchar. Fue el lento pero imparable ascenso de un sol que no podía ser oscurecido, de una tormenta que se fue formando en el horizonte hasta que, cuando quisiste reaccionar, ya era demasiado tarde. Y en el instante final, cuando todo quedó claro, cuando miraste a tu alrededor y te diste cuenta de que estabas solo, atrapado en las cenizas de tu propio ego, entendiste la verdad que tanto temiste reconocer: nunca fuiste un verdadero rival. Fuiste solo un obstáculo más en el camino de alguien que estaba destinado a brillar. Porque mientras tú veías la lucha como un medio para demostrar superioridad, Leo la veía como un rito de paso, como una prueba necesaria para alcanzar su siguiente nivel. Su victoria no fue celebrada con júbilo ni con alardes innecesarios. No necesitó proclamarse vencedor, porque su triunfo no era un evento aislado, sino parte de un destino mayor. Y cuando se alejó, cuando siguió avanzando con la mirada fija en horizontes que nunca podrías alcanzar, entendiste que la historia no te recordaría como un adversario digno, sino como un capítulo más en la crónica de su grandeza. El día que subestimaste a Leo fue el día en que firmaste tu desaparición de la historia. No porque él te haya destruido con furia o con odio, sino porque en el vasto resplandor de su fuego, lo efímero de tus sombras simplemente dejó de existir. No lo viste venir porque estabas cegado por tu propia confianza. Creíste que el poder residía en la fuerza bruta, en la dominación inmediata, en el control absoluto de cada situación. Pero lo que nunca entendiste es que Leo nunca busca la victoria fácil, porque para él, la grandeza no se mide en lo que obtiene sin esfuerzo, sino en lo que conquista a través de su resiliencia, su estrategia y su fuego inquebrantable. Observaste sus movimientos y creíste que eran instintivos, impulsivos, carentes de lógica. No comprendiste que cada paso suyo, incluso los que parecían errores, eran parte de un plan más grande, de un esquema que su mente había construido mucho antes de que la batalla siquiera comenzara. Porque Leo no seguía por el miedo, ni por la desesperación, ni por la necesidad de demostrar algo. Él ya sabe quién es. Su identidad no se tambalea ante las dudas de los demás. No necesita confirmaciones, no busca aprobación. Simplemente existe, simplemente avanza, simplemente arde. Pensaste que el desgaste lo haría titubear. Que la acumulación de fracasos momentáneos lo debilitaría. Pero el gran error que cometiste fue no entender que Leo no ve la derrota como un final, sino como un proceso. Para él,
Perder no es caer en el abismo, sino encontrar el punto exacto desde donde debe impulsarse para alcanzar nuevas alturas. Mientras tú te aferrabas a una victoria pasajera, él se reconstruía en silencio, transformando cada herida en una cicatriz de aprendizaje, en un recordatorio de que nada, absolutamente nada, podía quebrarlo. Intentaste provocarlo, quisiste desestabilizarlo con palabras, con trampas, con dudas sembradas en el camino. Pero lo que no comprendiste es que la confianza de Leo no es frágil ni volátil. No es el tipo de seguridad que depende de circunstancias favorables o de un entorno que lo alimente. Su confianza es un núcleo impenetrable, forjado en el fuego de todas las veces que se ha levantado cuando otros esperaban que se rindiera. Su seguridad no viene de lo que ha logrado, sino de lo que sabe que está destinado a lograr. Y cuando alguien tiene esa certeza ardiendo en su interior, no hay mentira, no hay truco, no hay engaño que pueda apagarlo. Creíste que si le arrebatabas sus recursos, sus aliados, su estabilidad, lo obligarías a inclinarse ante ti. Pero nunca te detuviste a pensar que Leo no depende de lo que tiene, sino de lo que es. No es su entorno lo que lo hace fuerte, sino su espíritu. No es la comodidad lo que lo define, sino su capacidad de adaptarse a la adversidad. Puedes quitarle todo, puedes ponerlo contra las cuerdas, puedes hacerle sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Pero lo que nunca podrás hacer es quebrar su voluntad. Porque Leo no se rinde. Nunca. Su paciencia es otro de los aspectos que jamás consideraste. Confundiste su intensidad con impulsividad, su pasión con impaciencia. Pero mientras tú intentabas apresurar el desenlace, él esperaba. Analizaba. Observaba. Y cuando llegó el momento preciso, cuando la oportunidad se abrió ante él como el filo de una espada lista para cortar el destino, no dudó. No titubeó. No dejó espacio para la incertidumbre. Y en ese instante, cuando entendiste lo que estaba sucediendo, cuando sentiste el peso de su determinación caer sobre ti como una sentencia inapelable, fue cuando la realidad te golpeó con una verdad devastadora: nunca tuviste el control. Leo no necesitaba demostrarte nada. No peleaba para satisfacer su ego ni para buscar reconocimiento. Su batalla no era contra ti. Su batalla siempre fue contra sus propios límites, contra sus propias dudas, contra los desafíos que la vida le había puesto delante. Tú solo fuiste otro obstáculo, otra prueba, otra historia que quedaría atrás cuando él siguiera avanzando hacia su destino. Lo más cruel de todo no fue perder ante él. Fue darte cuenta de que, en el gran esquema de su historia, tú ni siquiera fuiste un enemigo digno de recordar. No hubo rencor en su mirada cuando te dejó atrás, no hubo necesidad de celebrar su triunfo ni de humillarte. Porque Leo no gasta su energía en lo que ya no le aporta nada. Simplemente sigue adelante, dejando que su fuego ilumine el camino mientras la sombra de lo que fuiste se desvanece en el olvido. El día que lo subestimaste no fue el día en que él ganó. Fue el día en que tú dejaste de importar. Porque mientras él sigue ascendiendo, mientras su legado se escribe con llamas doradas en la historia de los indomables, tú te quedaste atrapado en el eco de una batalla que ya no tiene sentido para nadie, excepto para ti. El error más grande no fue subestimarlo en el presente, sino desconocer su pasado. No comprendiste que Leo no nació en la cima, que su fuego no es un don caído del cielo, sino el resultado de incontables pruebas, de incontables noches de duda, de incontables heridas que marcaron su piel y su alma. Pensaste que su confianza era natural, que su fuerza era innata, que su determinación simplemente existía sin razón. Pero cada paso que ha dado ha sido forjado con sudor y sangre, con caídas de las que muchos jamás se habrían levantado. Leo no es el producto de un destino generoso, sino de una voluntad inquebrantable. No creció rodeado de victorias fáciles, no se convirtió en lo que es por casualidad. Cada cicatriz que lleva es un testimonio de que ha caminado por senderos donde otros se detuvieron. Ha conocido el fracaso más profundo, el abandono más doloroso, la traición más despiadada. Ha sentido la desesperanza mordiéndole el alma, ha visto su mundo desmoronarse más veces de las que podría contar. Y sin embargo, aquí está. No porque el mundo le haya dado una oportunidad, sino porque se la arrebató con sus propias manos. Cuando pensaste que lo tenías contra las cuerdas, cuando creíste que lo habías acorralado, cuando asumiste que no tenía salida, no entendiste que ese era el terreno donde él había crecido. La presión no lo aplasta, lo moldea. La adversidad no lo consume, lo alimenta. Porque Leo no teme perderlo todo, ya que ha estado ahí antes, ha sentido el frío de la nada, ha escuchado el eco del vacío.
Y si en aquellos momentos no se quebró, ¿qué te hacía pensar que lo haría ahora? Su fuego no se aviva con el reconocimiento ni con la admiración de otros. No necesita validación externa para seguir ardiendo. Su fuerza proviene de algo mucho más profundo, la convicción absoluta de que está destinado a algo más grande. No se trata de orgullo vacío ni de una ilusión narcisista. Es la certeza de alguien que ha visto de lo que es capaz, que ha probado su propio poder en los momentos en que nadie apostaba por él. No viste venir su resurgimiento porque confundiste su silencio con rendición. Cuando parecía que lo habías vencido, cuando creías que su luz se apagaba, en realidad solo estaba acumulando su energía, replegándose como el océano antes de desatar una tormenta. Porque Leo no ataca sin pensar, no se lanza sin asegurarse de que el impacto será total. Y cuando el momento llegó, cuando el rugido se convirtió en un estallido imparable, no hubo refugio que pudiera salvarte, no hubo estrategia que pudiera contrarrestarlo. No entendiste que no luchabas contra una persona, sino contra una fuerza de la naturaleza. Contra alguien que no conoce la derrota como un final, sino como un punto de inflexión. Contra alguien que no lucha por simple deseo de ganar, sino porque en su ADN está grabado el impulso de superar cada límite, cada barrera, cada obstáculo que se interponga en su camino. Te aferraste a la idea de que podías controlarlo, que podías dirigirlo, que podías reducirlo a algo manejable. Pero Leo no es domesticable. No es alguien a quien se pueda encerrar en una jaula de expectativas ajenas. Su espíritu es el de un conquistador, el de un líder, el de un guerrero que no se somete, que no se pliega ante nadie. No lucha para obtener reconocimiento ni para ganarse el respeto de aquellos que lo dudan. Lucha porque es su naturaleza. Porque es su esencia. Porque es lo que lo hace respirar. Y cuando la batalla terminó, cuando el humo se disipó y la realidad se instaló con toda su crudeza, no hubo celebración ni burlas, ni gestos de superioridad. Porque Leo no pierde tiempo en mirar hacia atrás. No guarda rencor porque el rencor es un ancla y él solo mira hacia adelante. Su victoria no es el final de una historia, sino el principio de otra aún más grande. Mientras su fuego sigue iluminando su camino, el tuyo se ha extinguido. No porque él haya decidido acabar contigo, sino porque en su luz intensa, simplemente dejaste de ser visible. Tu error fue creer que Leo luchaba por vencerte. Pensaste que su batalla tenía como único objetivo derrotarte, superarte, doblegarte. Pero nunca fuiste el centro de su fuego. Nunca fuiste la razón por la que encendió su espíritu. Porque Leo no pelea contra otros, pelea contra sí mismo. Su verdadero enemigo nunca ha sido una persona, sino la versión de sí mismo que aún no ha alcanzado su máximo potencial. Desde el inicio, nunca se trató de ti. Se trataba de hasta dónde podía llegar, de cuánta resistencia podía soportar, de cuán lejos podía empujar sus límites antes de convertirse en algo aún más poderoso. Tú solo fuiste un obstáculo en el camino, una prueba más en su eterno ascenso. Pensaste que lo estabas deteniendo, cuando en realidad lo estabas impulsando. Creíste que cada golpe que le diste lo hacía más débil, pero cada caída suya no era una derrota, sino un punto de inflexión, un aprendizaje, un ajuste necesario para volver más fuerte. No entendiste que Leo no teme perder. No le teme al dolor, ni al cansancio, ni a la soledad. Ha caminado por el fuego demasiadas veces como para que el calor lo asuste. Ha conocido el filo de la traición, el peso del fracaso, la incertidumbre de un futuro incierto, y en cada ocasión ha salido más fuerte, más afilado, más decidido. Su confianza no se basa en una racha de victorias, sino en la certeza de que siempre, sin importar cuántas veces caiga, volverá a levantarse. Lo subestimaste porque creíste que su fuerza era superficial. Lo juzgaste por su brillo y pensaste que era solo fachada, solo una muestra vacía de confianza sin cimientos. No te detuviste a ver lo que había detrás de su mirada, la intensidad de su determinación, la profundidad de su hambre por crecer, por evolucionar, por trascender. Mientras tú jugabas a ganar una batalla, él ya estaba planeando cómo conquistar un imperio. No calculaste su resistencia. Pensaste que, con suficiente presión, se quebraría, que su fuego se apagaría si lo sometías a la tormenta adecuada. Pero lo que no comprendiste es que Leo no es una llama débil, es una forja ardiente. Cada golpe, cada adversidad, cada pérdida no lo apaga, lo templa. No es de los que se desgastan con el tiempo, es de los que se endurecen con la experiencia. Su espíritu es una espada que se afila en el fuego del conflicto,
en el choque de fuerzas, en la intensidad del desafío. La razón por la que nunca viste venir tu caída es porque estabas tan enfocado en controlarlo, en desacreditarlo, en minimizarlo, que nunca prestaste atención a la forma en que se transformaba con cada golpe. Cada vez que creías que habías ganado, en realidad solo estabas dándole más combustible. Lo que para otros sería un motivo de rendición, para él era un recordatorio de que todavía tenía espacio para crecer, de que aún podía ir más allá. El momento en que perdiste no fue cuando cayó la última ficha de la batalla, sino cuando Leo entendió que ya no había nada más que aprender de ti. Su fuego no se alimenta de rencor ni de venganza, no se detiene a saborear pequeñas victorias. Su mirada está puesta en horizontes más grandes, en desafíos más significativos, en caminos que solo él puede recorrer. Y cuando llegó a la conclusión de que ya no eras parte de ese camino, te dejó atrás sin siquiera mirar.